Hola, somos Nombre Kids en Belgrado y estos son los updates del proyecto. Belgrado es el epicentro de la ruta migratoria, por lo que la mayoría de personas en movimiento atraviesan esta ciudad. Sin embargo, lo hacen siendo invisibles, escondiéndose en el bosque o pasando desapercibidas entre los pasajeros de la estación de autobús. Pero mientras unos continúan su vida diaria en aquel autobús, las personas en movimiento son forzadas a poner su vida en pausa hasta el momento en el que tienen sus papeles, ya que ni siquiera el cruce de frontera para llegar a su destino final implica el inicio de la nueva vida que buscan. Esto pone de manifiesto que la violencia del ser humano y la construcción de un Estado que valora más un trozo de papel que la humanidad. Estas últimas semanas han estado marcadas por el aumento de personas que hemos conocido, gracias a que nuestro número de teléfono es pasado entre amigos o desde el equipo de Bulgaria. En Belgrado compartimos momentos en la estación de autobús, en los parques y en edificios abandonados. Siendo esta una ciudad de tránsito, las personas en movimiento suelen pasar un día aquí antes de continuar su ruta, o the game, como lo llaman ellos. Por lo tanto, a pesar del poco tiempo que pasamos juntos, se generan momentos de resistencia, conversación y compañía, compartiendo chai, ropa y productos de higiene. La mayoría de personas que conocemos son de Marruecos, Afganistán y Argelia, quienes nos cuentan sus historias de violencia policial en Bulgaria. Esto señala que sus acciones no son hechos aislados, sino acciones sistemáticas de un sistema que castiga el derecho fundamental a la libertad de movimiento. A pesar de ello, en nuestras conversaciones sus caras expresan la ilusión ante el futuro, ya que dicen que lo peor, Bulgaria, ya está superado. Pero en el paso de Serbia a Croacia o Hungría también sufren violaciones de derechos, pues las devoluciones en caliente y el traslado a centros al sur de Serbia alejados de la frontera también son comunes. Antes de volver a intentarlo, pasan por Belgrado otra vez, donde vuelven a contactar con nosotros, manteniendo viva una red de acompañamiento. Respecto al campo de obra en Ovac, actualmente hemos cambiado el día al sábado para que las familias que trabajaban el jueves también pudiesen venir. Hubo un incendio hace una semana y media en el campo que dejó a una mujer gravemente herida, con el 98% de su cuerpo quemado. Ahora mismo se encuentra estable, pero sigue en proceso de recuperación. Mientras que la policía investiga lo que pasó, las personas dentro del campo creen que las alarmas de incendio no funcionaban, lo que pone de relieve la desprotección a la que se encuentran las personas que habitan allí. 2 veces por semana nos desplazamos a la frontera en Sid y Subotica, donde las personas en movimiento se ven obligadas a esconderse mientras esperan el momento de cruzar. No lo hacen por elección, sino porque las políticas migratorias les han arrebatado la posibilidad de ejercer su derecho a la libre circulación sin ser criminalizadas. Este aislamiento forzado en los bosques no solo refleja la violencia de estas políticas, sino también la ausencia de otras organizaciones en la zona, lo que agrava aún más la vulnerabilidad impuesta por el sistema de control fronterizo. Actualmente nuestro presupuesto es tan limitado que corremos el riesgo de dejar de ir a la frontera. Por eso lanzamos un crowdfunding en la página de No Name Kitchen, que se puede encontrar en nuestro link de Instagram, para apoyar a la gente en movimiento en Serbia. Con una donación de 25 euros, 5 personas reciben un paquete con comida y productos de higiene. Además, cada persona que dona recibe un cepillo que pone «Lávate diariamente, lucha contra el fascismo». Apóyanos y haz posible que la solidaridad continúe allí donde el sistema solo ofrece violencia. Desde la base de No Name Kitchen en Ceuta queremos destacar varios problemas de nuestros dos contextos. Por un lado, la ciudad de Ceuta, como cada verano, está sufriendo un desbordamiento en las llegadas de personas migrantes, tantos adultos como menores. Según datos del Ministerio del Interior, en solo 15 días de agosto han entrado 269 personas adultas y hasta la fecha se han registrado 505 menores. A estas cifras se suman también los desaparecidos y fallecidos, que lamentablemente aumentan cada día. En el caso de los adultos, la situación es crítica. La capacidad de acogida ya está desbordada. Se han tenido que instalar tiendas de campaña en el SETI para alojar a quienes se van llegando, lo que ha provocado un aumento de los traslados a la península. También queremos subrayar la diversidad
de nacionalidades de quienes se encuentran actualmente en el SETI. Entre ellas destacan 4 mujeres marroquíes que permanecen en una zona aislada, además de 2 palestinos, un joven sirio y 8 egipcios. Con los menores, la situación es aún más preocupante. La policía los presiona para que no permanezcan en los supermercados y los traslada a los centros, aunque en teoría tienen derecho de decidir si desean volver o no a los centros de acogida. Además, los lugares improvisados donde intentan sobrevivir son desmantelados, negándoles así la posibilidad de volver a establecerse allí. La sobreocupación de los centros de menores agrava todavía más la situación. Los chicos sufren las altas temperaturas y se quejan del trato recibido por parte de algunos vigilantes. Por todo ello, muchos continúan viviendo en la calle. Desde No Name Kitchen hemos denunciado públicamente esta realidad a través de los medios locales de Ceuta. Además, continúan las devoluciones en caliente y las agresiones tanto por parte de la policía marroquí como de la española, con el objetivo de obstaculizar las entradas. Resulta difícil cuantificar estos episodios si no quedan registrados en vídeo. Un ejemplo es el caso de Mohamed, un menor de Shawen que fue golpeado al cruzar a Ceuta. Tras la difusión de un vídeo en el que se ve a un miembro de las fuerzas auxiliares marroquíes agrediéndolo, se ha abierto una investigación. Mohamed tuvo que recibir 24 puntos de sutura. Situaciones como estas terminan criminalizando a quienes únicamente intentan buscar una vida mejor, negándoles uno de sus derechos fundamentales, el derecho a la libre circulación. Pero también hay una noticia positiva. Estamos intentando cubrir algunas faltas de servicios sanitarios por parte de los centros de acogida. Hemos llevado a un menor al hospital porque tenía una herida infectada en el pie y un adulto del SETI a la óptica para hacer un diagnóstico de su visión. Hasta aquí con Ceuta. Somos Solidary Wheels, informando desde Melilla. Durante los últimos meses hemos sido testigos de una persecución sistemática por parte de la Policía Nacional melillense hacia las personas en situación administrativa irregular, en su mayoría de nacionalidad marroquí. Esta persecución ha ido escalando hasta el punto en que la fuerza pública se ha presentado en los propios domicilios de vecinas y vecinos, entregando citaciones que amenazan con la apertura de procedimientos de expulsión. Asimismo, las instrucciones poco claras para ingresar al SETI y la posibilidad de solicitar asilo en Melilla han perjudicado gravemente a las personas solicitantes, dejándolas en una especie de limbo. Por otro lado, se destacan las acusaciones de falsedad documental y la persecución a jóvenes que han estado en centros de menores mediante procesos sumamente irregulares que vulneran los derechos humanos. Entre ellos se encuentran las pruebas de determinación de edad, ampliamente denunciadas por numerosos organismos por ser prácticas intrusivas y poco fiables. A esto se les suman las denominadas devoluciones en caliente. El pasado 20 de agosto, 2 jóvenes fueron interceptados en aguas melillenses y devueltos de manera inmediata por la Guardia Civil, vulnerando así todas las garantías del derecho al asilo.